Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Tercer bloque de impacto económico, nueva generación de camiones Volkswagen Delivery. Es fuerte, potente, económico y resistente. Es camión por fuera y pick-up por dentro. Es la evolución del camión. En Neuquén y Río Negro, concesionario Comahue Trucks. Comahue-Trucks.com. Continuamos desarrollando el tema de la contaminación de los ríos Limay y Neuquén con el enfoque de plantear el diagnóstico e identificar posibles soluciones junto a Pancho Baggio, ex concejal por el bloque Frente Neuquino, y a Pedro Bricio, que es presidente del Colegio de Profesionales del Ambiente. Francisco, había quedado planteada en el bloque anterior la pregunta de en qué medida se está cumpliendo el poder de policía, se está controlando en definitiva el tema de la contaminación. La verdad que veo un cumplimiento parcial, ¿no? Si bien los organismos de control, las asambleas en defensa de los ríos y muchos organismos se están activando, desde el ámbito del Estado el control es bastante pobre. Se hace como rutina, pero bueno, a sabiendas de que los resultados en muchos casos dan por sobre los niveles adecuados de vertido. En este caso, Pedro lo había mencionado anteriormente, el Código Provincial de Aguas, que es casi la norma madre en esto, determina diferentes usos para la calidad de agua. Y en relación al uso que tenga el agua es el límite del elemento contaminante que pudiera contener. Claro. En el caso de nuestra intervención al respecto, como notamos la ausencia de control por parte de recursos hídricos y de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, que tiene entre uno de sus artículos del estatuto la facultad directa de controlar y multar a quien fuera el contaminador. La IC, exactamente. Y que no ha emitido una sola multa en 30 años, lo quiero decir porque es la realidad, no ha emitido una sola multa en 30 años, a pesar de conocer perfectamente las situaciones de contaminación. Pero acá hay una contradicción, es decir, la IC, cuyo directorio o representante por Neuquén es nombrado por el gobernador, no va a multar al EPAS o al gobierno provincial. Esa es la definición que hay, o la consecuencia de tener una doble participación allí. Pero déjame decirte que yo, junto con el diputado Mancilla, fuimos actores de un amparo ambiental en el Juzgado Federal a cargo de la doctora Pandolfi, que dispuso rápidamente que la Prefectura Naval Argentina, como órgano neutral y de reconocida capacidad técnica, sea quien lleve adelante un estudio de calidad de aguas desde la represa de Arroyito hasta la preconfluencia, conteniendo la planta de líquidos cloacales de la calle Tronador, del final de la calle Tronador, que es la más significativa de la ciudad. Y la prefectura, el departamento de microbiología de prefectura, de reconocida calidad y eficacia, hizo 36 muestras en todo ese sector. Las 36 muestras se ajustan, obviamente, a los procedimientos para análisis de esas características. Y los 36 resultados dieron por sobre los niveles permitidos de contaminación. Muchos de ellos, y está en este informe que voy a compartir con ustedes, muchos de ellos fueron realizados en ámbitos cercanos a los balnearios, cercanos a las tomas de captación de agua para potabilizar, cercanos obviamente o en inmediaciones a las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, que en el caso del río Limay es una sola, que es la planta Tronador, o cercanos o en inmediaciones a los balnearios habilitados de la ciudad de Neuquén. En algunos casos dio 10 veces el número permitido como exceso, por caso del balneario Albino Cotro, que es el balneario municipal, el conocido balneario municipal. Allí el nivel para el uso recreativo, el nivel de Escherichia coli, que son las bacterias fecales más importantes en esta medición, que debe tener como un máximo 200 unidades de elemento contaminante como límite, bueno, dio 2.200. Ahora, entonces, eso es gravísimo. A la salida de la planta Tronador dio 35.000. ¿Me explico? 35.000. Lo dice prefectura. Esto denota que hay, en algunos casos, un funcionamiento deficiente de la planta y en otros casos
por el caso del balneario Albino Cotro, naturalmente una filtración proveniente del arroyo Durán, digamos, que a ese lo contaminamos todos los que vivimos en las inmediaciones. Claro. Ahora, Pedro, si bien uno lo puede imaginar, ¿qué tan grave es la presencia de bacterias Escherichia coli? No, es grave. Como mencionaba Francisco, hay una normativa que toma de referencia tanto la municipalidad como la provincia que han acordado, que es un límite de 200 unidades formadoras, número más probable por cada 100 mililitros de bacterias coliformes y Escherichia coli. Son dos indicadores de contaminación fecal. O sea, por eso el principal problema que hay acá son plantas de tratamiento de efluente cloacal. O sea, no estamos hablando de efluentes industriales, ese es un primer dato. Y es grave en el sentido de que cuando se excede uno empieza a tener brotes de gastroenteritis en el verano y cuando empiezan a aparecer esos brotes, en general uno toma la idea y la noción de esto, ¿no? Claro. De este problema. Es básicamente eso. Cuando los niveles son muy elevados y pueden generar enfermedades del tracto gastrointestinal muy graves que pueden llegar a generar lesiones y muerte, digamos, ¿no? O sea, lo que pasa es que las concentraciones, por eso es una cuestión estadística y se manejan esos niveles. La realidad es que siempre se está al límite cuando se autorizan o habilitan los balnearios en estos últimos años, porque se combinan dos condiciones. El crecimiento, la falta de régimen y de funcionamiento de las plantas y los bajos caudales de los ríos. Es claro. La combinación de esos tres factores. Claro, digamos, ¿no? Cuando el río viene alto, de hecho ahora el módulo del río viene elevado, cuando uno va a tomar una muestra, en general, hoy no ocurre como ocurría antes, que las autoridades provinciales y en general todos estaban tranquilos porque sabían que cualquier descarga del río la absorbía. Hoy, quizás con la administración y la regulación que tenemos las presas aguas arriba, es más complicado porque cuando el caudal viene bajo, claro, las concentraciones se elevan. Claro, la relación agua y bacterias te da mayor. Te da mayor. Claro. Pero, exactamente, claro. El código de agua igual es muy claro, o sea, establece, independientemente del caudal del caudal que tenga el cuerpo receptor, claro. o si es un lago, vos tenés que cumplir los parámetros de descarga, ¿no? Claro. Eso es lo interesante, ¿no? Bueno, vos haces referencia a balnearios en la isla Jordán, en Cipolletti, uno no se puede bañar, ¿no? Uno no se puede bañar en Isla Jordán y bueno, ahí en ese caso, los estudios que han dado en los últimos tiempos, que sobre todo los problemas vienen más por el río Neuquén, si bien el río Limay tiene niveles que por ahí dan elevados cerca de la planta de tornador. El río Limay tiene la gran capacidad, primero que tiene 10 veces más caudal que el Limay, claro. O 5 veces más caudal, y tiene una capacidad de depuración altísima. ¿De depuración? De autodepuración. O sea, para dar una referencia, la planta de Plotier estaba fuera de régimen, se tomaba una muestra en la descarga del emisario. El emisario es el caño que descarga la planta y va al centro del lecho del río y ahí descarga. Se tomaba una muestra, daba fuera de régimen y al kilómetro, a los 2 kilómetros ya los resultados daban bien, digamos. Es decir, la capacidad de depuración por la turbulencia que tiene el río, que genera el movimiento, es altísima. Pero el problema está, ¿no? Sí, ahora, yo en este punto lo quiero interrumpir, pero digo, eso es verdad, es así. Lo que pasa es que como sociedad, como neuquinos, tenemos que preocuparnos altamente por eso, porque no podemos confiar o seguir confiando en el poder depurador del río Limay, que se sustenta en esto que dijo Pedro, digamos, de un río turbulento, de montaña, muy frío, un sustrato filtrante, etcétera. Porque un día nos va a decir basta el río. Sí, no, claro. Y privilegiando siempre la generación de energía hidroeléctrica por sobre otros usos para agua, cuando Camesa y Buenos Aires guardan agua y nos secan, el cauce que ha mencionado Pedro de los clubes, lo han secado. En la temporada 2014-2015 creo que lo secaron. Ahora, pero acá no entraba agua. Claro, entonces, ese concepto de privilegiar la emisión o no de agua porque guardan para generar energía hidroeléctrica nos perjudica enteramente como neuquinos. Pero el tema central es la necesidad de hacer las obras de infraestructura, claro, plantas de tratamiento que no se han hecho durante mucho tiempo, ¿no? No, en ese sentido yo también, o sea, nosotros desde el colegio, desde que me toca, digamos, estar frente al colegio, nosotros decidimos meternos en el plan de monitoreo que estaba haciendo Hídricos y trabajar en conjunto o de alguna forma supervisar y proponer mejoras. Y la realidad es que los monitoreos que por ahí menciona Francisco que se han hecho de prefectura, el Estado provincial a través de Hídricos lo viene haciendo, también invirtiendo, gastando mucha plata, que obviamente es plata de todos nosotros.
que cada 3 meses se hacen estos muestreos, o sea, yo creo que se debe superar el $500,000 cada 3 meses que se está gastando en este tipo de monitoreo. Entonces, yo creo que es válido, yo no he identificado nada, digamos, que esté sujeto a duda, en el sentido de que los laboratorios son laboratorios que trabajan con todas las empresas y organismos de la región, o sea, no hay duda en ese sentido. Entonces, la clave está en tomar esta información y hacer una agenda común, digamos. Yo creo que es importante trabajar, o sea, a ver, a su vez el Estado provincial también con las plantas de tratamiento viene haciendo inversiones que muchas veces hasta ahora se ve que no funcionan. También desde el EPAS, la operación, nosotros también tenemos conocimiento que dentro de las plantas de tratamiento hay muchas oportunidades de mejora, porque a veces invierten cientos de millones de pesos y la operación es absolutamente deficiente, o la conducción que lleva esa operación es deficiente y las plantas terminan cayendo, digamos, ¿no? O sea, ahí hay un tema de gestión del EPAS. De gestión, claro. que yo Además creo de la inversión en activos físicos. Hay que dar seguimiento a eso, digamos, hay que conocer y entender y monitorear las plantas. Claro, porque además esto es como una persona que cada tanto se hace un análisis de sangre, le da mal, pero no empieza un tratamiento, pero ¿no? sigue con una mala conducta. Claro. Sigue con una mala conducta. Yo particularmente soy crítico de la obra que se ha mencionado aquí, que la mencionó Ricardo Riva también, La Colectora del Oeste. La Colectora del Oeste es una obra interesante y una obra, la verdad, que importante y necesaria, pero la Colectora del Oeste baja por calle Rode y trae y colecta todos los líquidos cloacales del oeste de la ciudad y de parte del sudoeste, y los lleva 16 kilómetros, por eso recordarán la obra, ¿no?, cuando atravesó el Parque Central y demás, hasta la planta Tronador. Yo, digamos, mi inquietud es, ¿no había una opción mejor? No digo una planta de tratamiento de líquidos cloacales aguas arriba, porque creo que sería absolutamente inconducente. Imagínate, antes de las captaciones, una planta a sabiendas de que puede funcionar muy mal. Sí. Pero había opciones mejores. Nosotros tenemos presentado un proyecto en legislatura y en el Consejo Deliberante que, digamos, refiere al vertido cero. Pero puede ser el vertido cero, pueden ser otras alternativas. Digo, me parece que antes de gastar millones y millones con esa obra, que bueno, ya es una obra, ya es un hecho, había otras alternativas. Literalmente esa obra lleva los líquidos cloacales del oeste recorriendo toda la ciudad en forma subterránea hasta la planta, que ya sabemos que ha quedado infradimensionada, claro, hasta que no se readecue. Colapsada. La verdad que... Un último tema. ¿En qué medida el arrojar basura a los ríos, en general la mayor parte de nuestros ciudadanos son bastante roñosos, cómo afecta eso? Yo creo que enteramente afecta. Porque ahí está la responsabilidad pero además, sociedad civil, ¿no? Digamos, como actitud negligente, como actitud de mal ejemplo, como actitud, más allá de los elementos contaminantes y de lo feo que... Digamos, es muy malo que hagamos eso con el río Limay y el río Neuquén. Por suerte tenemos el activismo social, se ha mencionado acá, las asambleas en defensa de los ríos, y cuanto vecino activa en función de una defensa activa de esto, me parece que ahí tenemos la punta del ovillo, ahí tenemos, digamos, el arma que nos va a permitir, si esto lo ponemos en la agenda pública, cambiar esta realidad. Con la insistencia, con la educación y obviamente con los cambios de actitud. Esto se resuelve desde lo cultural, no se resuelve desde otro ámbito. Sí, es importante. Yo creo que hay que aferrarse fuertemente a la participación social y ciudadana en los temas ambientales. No hay que tenerle miedo, no hay que esconder, porque gracias a eso se van a hacer las cosas. Realmente es lo que termina definiendo la balanza, digamos, ¿no? La participación social en temas ambientales y en el tema de los ríos es central, digamos. Nosotros como colegio, la ciudadanía, el poder legislativo, las organizaciones y los organismos públicos, fíjate vos que todas estas inversiones surgen también por la presión social, o sea, de alguna forma esta conciencia nos aporta a todos, digamos. Yo creo que es el ejemplo que se está dando con el río Limay, hay que continuar y seguir trabajándolo para recuperar la calidad de los ríos, del Limay y del Neuquén, que es posible, realmente es posible. Bueno, eso es alentador. Hay un ejemplo muy breve, muy breve. Fíjate, lo que hizo la ciudad de Zapala con su acuífero. La ciudad de Zapala no tiene río, todo lo que sabemos, tiene un acuífero de altísima calidad, que lo cuidan como oro. No fueron tan torpes de tirar los líquidos cloacales allí. Los líquidos cloacales, sí, claro. Los líquidos cloacales van a una pileta de oxidación, a una planta de tratamiento, una pileta de oxidación y a un riego forestal.
o a un riego forestal incipiente, todavía no está consolidado, pero digo, buscaron otra alternativa. Claro. Sí, digamos, hay tecnología, el punto es hacer las inversiones y que cada parte, que cada actor cumpla su responsabilidad, ¿no? Así es, así es. Gracias por la participación. Pedro, yo quiero destacar tu activismo en estos temas como presidente, como integrante de una institución como es el Colegio de Profesionales del Ambiente, porque vos además sos empresario y esto te lleva un tiempo importante, digamos que es una acción de responsabilidad empresaria también, ¿no? Eso me parece importante destacar. Sí, yo creo que eso tiene que ver con el lugar donde venimos, que somos oriundos de Neuquén y nos merecemos, digamos, aportar también algo desde otro lugar, ¿no? Me parece muy bueno. Muchas gracias. Gracias a ambos. Bueno, continuaremos con el tema, ¿eh? ¿Cómo no? Gracias. Muchas gracias. Breve conclusión. El problema de la contaminación de los ríos, a mi juicio, tiene que ver con el fracaso del Estado, el fracaso de los gobiernos en no cumplir con su responsabilidad de hacer las obras necesarias para preservar las aguas. Confiemos en que a través de todas estas iniciativas esto se empiece a revertir y que los gobiernos gasten mejor el dinero en infraestructura para preservar el medio ambiente. Pausa y venimos, no se vayan. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor, AM740 La Carretera, flamantes instalaciones, en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede. Cluster Ciar News, un espacio pensado para difundir, informar y comunicar soluciones. Ingeniería, inspección, tecnología, management, educación y sociedad. clusterciarnews.com.ar. Medife me cuida. Pagando los sueldos a través de Banco Macro, tenés una línea exclusiva para financiar el pago de aguinaldos. Conoce todas las líneas crediticias para el desarrollo de tu pyme en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre.